Vamos al duelo económico de la noche. Esto surge a partir de una nota muy disruptiva, muy provocadora, que publica en el diario La Nación, justamente, el diputado electo de Cambiemos, Fernando Iglesias, que se llama, la nota, efectivamente con el título, La propaganda antipolítica de los liberalotes. Los economistas, para quienes ningún ajuste alcanza, subestiman el problema social y las dificultades que enfrenta el gobierno, escribió Fernando Iglesias en esa nota muy fuerte en el diario La Nación. Y le contestó, me imagino, aunque sin mencionarlo explícitamente, en Infobae, el economista Roberto Kachanowski, que publicó con el título Brujos de la economía y charlatanes de la política, un artículo también muy interesante en el cual decía que los políticos no solo opinan de economía sin saber, también toman medidas o votan leyes que hacen verdaderos destrozos. Bueno, les propuse a los dos, gracias por venir, Fernando Iglesias, gracias Roberto Kachanowski, les propuse, bueno, con los códigos del duelo, que es 1 minuto cada uno, pueden decir las cosas más fuertes, pero en su minuto, sin interrumpirse, que, bueno, explayen un poquito, que se explayen, que puedan desplegar los argumentos de por qué uno y otro sostienen estas cosas tan fuertes. Bueno, ¿cuál era el argumento? Empecemos por Fernando Iglesias. ¿Cuál era el argumento en contra de estos economistas que vos decís, Fernando, le están exigiendo a gritos más ajuste a Macri? Mira, a mí me gustaría aclarar algo primero, porque dijiste desde el gobierno. Yo hablo por mí, todavía soy un ciudadano de a pie, voy a ser la semana que viene diputado efectivamente. Si en el gobierno me están viendo, si me está viendo Marquitos Peña, se debe estar agarrando la cabeza y pidiendo que no me pelee mucho. Así que hablo por mi nombre. El gobierno, sobre todo el Poder Ejecutivo, tiene su posición, sus modos, su estilo y sus compromisos. Yo digo lo que es mi opinión. Me gustaría precisar esto, lo que no está en cuestión, porque también ha habido una cosa de victimización, ¿no? Se la agarran, no se puede criticar al gobierno. Claro que se puede criticar al gobierno, bienvenida a la crítica, pero así como se puede criticar al gobierno, se puede criticar a los críticos del gobierno. La libertad va de los dos lados. Y tampoco está en discusión el objetivo. El gobierno sabe, lo ha dicho el presidente, que el déficit fiscal es alto, que el gasto político es demasiado alto, que hay que reducirlo. Lo que está en discusión es a qué velocidad y en dónde. Eso es lo que está en discusión. Y a mí me parece que ese es una divisoria de aguas entre quienes ven la economía como Roberto y otros, y como la veo por lo menos yo. Ahora volvemos con Iglesias. Roberto Kachanowski. A ver, cuando hablamos de ajustes, ¿sí? ¿Sabes cuánto aumentó el empleo en la Argentina? Desde noviembre hasta ahora, 207.000 puestos de trabajo. Fantástico. ¿Sabes qué pasó con los asalariados del sector privado? Cayeron en 46.000 puestos de trabajo. ¿Qué aumentó? Asalariados del sector público, 51.000 puestos de trabajo. ¿Eso estás midiendo desde cuándo? Esto estoy midiendo con datos del Ministerio de Trabajo. Monotributo social, que es un verso... Eso es el inicio del gobierno de Macri hasta ahora. Sí, 77.000 puestos de trabajo. Lo que estás teniendo es un feroz ajuste sobre el sector privado. Lo estás matando con impuestos, ¿sí? Lo estás matando creando puestos de trabajo artificiales. No estás haciendo ningún ajuste en el sector público y estás haciendo un feroz ajuste en el sector privado. Ahora, lo que más llama la atención es el caradurismo de parte de la dirigencia política de pedirle al sector privado que tenga paciencia y espere 32 años para que baje la presión impositiva cuando vos ves los números de qué es lo que están gastando. A ver, Iglesias. Bueno, a ver, la noticia de hoy es la industria creció 4,4%, ¿no? No me parece que sea un dato menor. A mí me parece que... Explayá tu argumento. Tu argumento era... es muy simple. Los que piden el ajuste fiscal no están viendo la realidad política y social. Sí, me parece que es muy claro. Y me parece, sobre todo, realmente me parece una crítica malintencionada, porque me parece que es una crítica que no reconoce nada y que dice cosas, a mí me parece muy fuerte decir que los economistas del gobierno son brujos. A mí me parece que hay gente prestigiosa, como Duhovne, como Galliani, con cierto prestigio, y me parece que llamarlos charlatanes a toda la clase política, y me parece que es meternos en la misma bolsa a los que luchamos contra la mafia que saqueó el país y a los saqueadores. ¿Vos decís, cosas este distintas. es el camino posible? Mira, es muy sencillo. Subestiman la dificultad que encontró. El gobierno encontró un país en terapia intensiva. Y la verdad
es que no está más en terapia intensiva. Y se lograron muchísimas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría Para un segundito. que, Roberto, le hago 3 preguntas. Por ejemplo, Esperá, ¿vas a respetar las leyes Para. o no? Dale, Yo soy el primero ahora tenés un minuto respetuoso de la ahora a la ley. vuelta. Especial, Sí, entonces. Kachanowski. Gracias. ¿Por qué digo que hay charlatanes? Sí. ¿Nos piden a todos que hagamos esfuerzo? Yo te voy a dar los datos del presupuesto de 2018. ¿Sabes cuál es el presupuesto asignado únicamente a Senado? A Senado, no estoy considerando la biblioteca, resto. 7.263 millones de pesos. Te lo voy a hacer muy sencillo. ¿Sabes cuánto nos cuesta por mes cada senador? Por sueldo más gastos generales, casi 8 millones de pesos. Diputados, la misma cuenta, te dan 2 millones de pesos para que después se pongan a discutir. ¿Cuándo es el día de la bondiola? ¿Cuándo es el día de Salame Quintero? Eso es reírse en la cara de la gente. Y por eso se pone mal con los liberales, porque los liberales le estamos diciendo, ustedes dirigencia política son unos caraduras, porque nos están diciendo a todos, ajustense, y ustedes están revoleando la plata de los argentinos alegremente todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende por qué hablo de los caraduras? No hablo de una persona en particular. A ver. a mí me parece que esta Iglesias. crítica de la... Primero, tienen razón, hay que bajar, el gasto político es muy alto y hay que bajarlo. Está fuera de toda discusión. Acá la Yo voy a diferencia formar es que parte, los que a lo ver, critican- si sí. después me pedís un minuto, déjame A ver, terminar dale, mi sí, argumento. dale. Porque si Perdón, no, discúlpame. La Cámara de Diputados, y yo hablo por la Cámara de Diputados, ha hecho un enorme esfuerzo de reducción de gasto, lo sigue haciendo, lo va a seguir haciendo, y es de las más de 30 cámaras de diputados que hay en el país, la tercera de abajo en la lista, la tercera de abajo. Detalle llamativo. Este discurso, esto es lo que yo digo, esto de meter a todos en la misma bolsa, son todos lo mismo. A mí no me parece que Carrió sea lo mismo que Máximo Kirchner, ni que yo sea lo mismo que Kunkel. La verdad no me parece. Y yo me comprometo a que efectivamente haya una reducción del gasto político. ¿Vos sabés cuánto voy a ganar entre yo y los 8 asesores que necesito como mínimo para llevar 7 comisiones, además de todas las demás? Entre ¿Cuánto? todos juntos, menos de 2 pilotos de avión de aerolíneas promedio. Entre todos juntos, menos de 2 pilotos. Ahora, quiere decir que no hay asesores de más. Se puso, por ejemplo, un sistema por primera vez de chequear con el dedo para fijar el horario. A ver. Y se está trabajando en eso. Ahora, A ver un segundo. Kachanowski. Sí, no importa cuánto van a ganar. El problema es si lo que hacen sirve para la gente o no sirve para la gente. ¿Sí? Debatir el día de la bondiola no creo que sea algo que le interese demasiado a la población. Ahora, el tema es, ¿esto tiende al equilibrio o no tiende al equilibrio? Mi punto es, no solo no tiende al equilibrio del gradualismo, sino que agrava la situación. Te voy a decir rápidamente, eso va a bajar el déficit fiscal 1 punto por año. Pero el gradualismo tiene un costo fiscal. Vos tenés que tomar deuda y además tenés que tomar deuda del Banco Central con LEVAX. Deuda del Banco Central, deuda del Tesoro son 2.4 que tenés por año del Producto Bruto. 2.6 de gasto cuasi fiscal son 5 puntos. Bajás 1 y subís 4. ¿Sí? Perdón, bajás 1 y subís 5. Te quedan 4 netos de aumento de déficit fiscal. Ni saben hacer la cuenta para ponerse a discutir. ¿Te das cuenta que es muy elemental? Cualquiera se da cuenta que esto no te lleva al equilibrio fiscal. Te lleva al desequilibrio cada vez más, fiscal cada vez mayor. A ver, Fernando Iglesias, hablando un poquito de esto. pero déjame contestar el la argumento, porque- Pero por un segundo, de la consistencia de la política económica. no, pero Lo yo que no dice- puedo aceptar, discúlpame, yo no puedo aceptar que la Cámara de Diputados y de Senadores están para el día de la bondiola. A ver, de ayer fue la resolución, se sacaron leyes importantísimas en el Senado. Se está tratando la reforma fiscal, la reforma previsional, la reforma laboral, el régimen de coparticipación. Todo eso se está tratando y discutiendo. En el medio puede haber una cosa estúpida, pero la verdad que esto es lo que llamo la propaganda antipolítica, porque ya que se acuerdan tanto de los desastres que hubo en la Argentina cuando se fue el déficit fiscal, y yo coincido con ese análisis, se podrían acordar también de dónde termina la propaganda antipolítica, porque esto de que el Senado y el Congreso son simplemente cuevas donde se esconden los mafiosos, terminó en golpes militares. Y en golpes militares que sistemáticamente tuvieron economistas liberales, o que por lo menos se decían liberales. Martínez de Oz, Alemán, Krieger Bacena, está lleno de esto. Entonces cortémosla con esto, respetemos. Nosotros venimos de 12 años del kirchnerismo que decía que la política lo era todo y la economía se podía desconocer. No necesitamos pasar el extremo opuesto, de que la economía lo es todo y la política se puede tirar a la basura. La política también tiene sus razones. Y el Congreso y el Senado, con todos sus defectos, están trabajando fuerte en cuestiones decisivas para el país. Y lo del Día de la Bondiola es una de esas chicanas desafortunadas. Sí, yo te diría que en realidad lo del día de la... A ver, el argumento sería,
miren, nosotros tenemos que gastar 8 millones de pesos mensuales por senador No, no o 2 millones de pesos, perdón, 8 millones de pesos mensuales por senador o 2 millones de pesos mensuales por diputado, porque si no vienen los militares. Así que curramos nosotros para que no vengan los militares. ¿Te das cuenta que el argumento es muy poco sólido desde el punto de vista, digamos, del debate que necesita la Argentina? Pero vuelvo al punto económico, porque me parece que muchas veces se habla y no se sabe. El déficit fiscal, como te decía antes, tiende a subir. ¿Sabes cuánto se está comiendo los intereses de la recaudación tributaria? 19,4% el acumulado. O sea, lo que te va pasando, no lo puedo mostrar en cámara, pero se ve que el gráfico crece. Esto es como si yo te dijera, mira, no te alcanza la plata, usá la tarjeta de crédito y pagá el mínimo y vas acumulando deuda más intereses. Mientras tanto, tenés el problema que en algún momento no vas a poder pagar nada si vas a reforma. A ver, acá quiero hacer un punto, porque efectivamente me parece que hasta el propio gobierno, los economistas del gobierno, me parece que el 99% de los economistas de la profesión reconocen que hoy hay un problema muy grave con el déficit fiscal y que efectivamente si vos no avanzás rápidamente para achicar ese déficit fiscal, como dice Kachanowski, el peso de los intereses van corriendo y van sumando lo que se llama el déficit fiscal global o el déficit financiero. Entonces, por ahí le sacas un poquito de agua al déficit recortándolo a algún lado y por otro lado te va creciendo los intereses de la deuda. Ahora, me interesa el punto de la respuesta de Fernando Iglesias a esto, que es un poco lo que planteaba en el artículo de La Nación, que decía, bueno, este es el camino posible dada esta sociedad y dada este sistema político. No, déjame responder a mí. Sí. Primero, repito, hay que bajar el gasto político. Pero no es cierto esto de que el gasto se puede dividir, porque yo, la verdad que los gastos míos de mi equipo son menos de 2 pilotos de aerolíneas. Lo que hay es acumulado de años y de siglos gente que está dentro de planta permanente y que si le echás tiene un costo, justo en este momento es difícil de afrontar, se está trabajando, se ha disminuido. Pero además, lo del déficit fiscal es otro de los argumentos realmente de mala leche, porque comparan el déficit fiscal de este gobierno que está pagando la deuda con el anterior que no pagaba la deuda. Claro que subió si consideras todo, porque antes no se pagaba la deuda y había cepo cambiario. Acá se sacó el cepo cambiario, se salió un default de 15 años. El país venía de 4 años de recesión, 4 años seguidos de recesión con menos 1%. A mí me gustaría que ya que hablan de explosiones me cuenten los economistas liberales, o que se dicen liberales, cuántas veces la Argentina aguantó más de 4 años de recesión sin volar por los aires. Entonces, y este gobierno ha logrado salir simultáneamente de la recesión y de la inflación, por ejemplo. Y el déficit fiscal está bajando. Lo que maneja el gobierno es el déficit primario. 5,2, 4,2, está bajando 1 por año. No mientan más, porque el déficit que puede manejar el gobierno en primera persona está bajando. A ver, o sea, la cosa sería así. Vos ya vas al contador y decís, che, ¿cómo fueron los números este mes? Mirá, si no consideramos los intereses del descubierto, estuvimos fantásticos. ¿Sí? Son gastos, viejo. ¿Cómo no vas a contar? Eso lo sabe hasta el tipo que recién empieza a cursar economía. ¿Sí? O sea, que tenés que computar los intereses. Además, este gradualismo te hace pagar 2 veces intereses. Cuando se endeuda el Tesoro y cuando el Banco Central rescata los pesos de circulación que le da el Tesoro, ¿sí? Y paga tasa de interés. Con lo cual vos ahí sumás 2 puntos más del producto, o salvo que no lo piensen pagar y en algún momento te enchufen un bono. Que eso puede ser que pase por la mente de alguno que digamos, haya apoyado este tipo de política. Esto es lo mismo que vimos con Martínez Dios, ¿sí? El mismo tipo de argumento que usan los gradualistas. Vos ves un video de Martínez Dios y es eso, ¿sí? Argumentan lo mismo que en la dictadura, ¿sí? Hacen lo mismo que ellos, tienen el mismo tipo de cambio que Martínez Dios, que en la convertida y que ahora. Que no vengan a conversar. A ver, voy a dar vuelta un poquito. No, por favor, déjame contestar el punto, porque si es no voy a dar vuelta nada, entonces. No, porque no es así. Yo lo que digo, por supuesto que hay que contar dentro del cálculo el tema de la deuda. Lo que digo, no se puede decir subió el déficit fiscal cuando en realidad estás comparando un país que no pagaba esa deuda con uno que la está pagando. Y la sostenibilidad de la deuda, yo no sé de qué hablan, porque la verdad, la deuda, la única cosa que dejó más o menos libre el kirchnerismo fue justamente una deuda relativamente baja. De eso, hablen también de la reconstrucción de las reservas del Banco Central, son más de 30.000 millones de dólares de lo que aumentó la deuda que fueron a parar a las reservas del Banco Central. Y la deuda argentina es perfectamente sostenible. El dato es de 58,6% Argentina. Comparemos con países de la magnitud de Argentina en la región, 57% México, 81% Brasil. Entonces, el gobierno hizo lo único que podía hacer, aumentar la deuda en forma razonable
en forma razonable y controlada. Y la mejor prueba de todo esto es que el sagrado mercado, que para los señores es Dios, le presta a la Argentina cada vez más barato. Entonces ellos están en el lugar que tanto detestan, del burócrata que opina distinto que el mercado y le explica al mercado las cosas que no suceden. Para cerrar, Kachanowski, Sí. un poco lo que plantea Iglesias y también plantea en el gobierno. ¿Ustedes no plantean un ajuste muy de laboratorio que si el gobierno quisiera hacerlo, Escribimos volaría por dos los planes aires el económicos, sistema 8 político? economistas. Sí. Decimos cómo transformar los planes sociales en planes de trabajo, cómo se reduce gradualmente el empleo público, cómo se reducen gradualmente el empleo público, los planes sociales, el gasto, etcétera. Esto lo trabajamos 8 economistas primero, después 4. Yo presenté mis propios proyectos. Ahí está todo explicado. Lo que pasa es que tiran para desprestigiar y para seguir currando con la política, siguen tirando. Los liberales quieren matar a la gente. Los liberales lo que queremos poner es orden en las cuentas públicas, porque gastar más de lo que te ingresa no es ni de derecha ni de izquierda, es de incompetente. ¿Sí? Entonces, si vos gastás más de lo que te ingresa, sos un incompetente, no sos ni de liberal ni de izquierda. Conclusión, lo que yo diría es: escuchen a otros que opinan diferente, que no están pateando contra el gobierno. En todo caso, le está diciendo al gobierno: guarda que los que quieren currar con la política siguen haciéndole a ustedes el cantito de que está todo bien y después se van a pegar la piña. Y a ver, 30 segundos cada uno No, para lo cerrar. invito a Kachanowski, vamos mañana a la FIP, él me paga lo que yo gané este año y yo le doy mi dieta del año que viene, los que curramos con la política. Prometido, vamos mañana a la FIP juntos. Segundo, el sector privado tuvo un montón sabemos que hay que seguir bajando y sabemos que el sector privado está sufriendo. Es muy raro que durante 12 años subió la carga fiscal, ¿sí?, hasta el 42%, bajó al 40% en 2 años y ahora el gran problema es que es por primera vez después de 12 años que baja la carga fiscal. Entonces es raro que ahora haya tanto escándalo. Y nos olvidamos de los logros. ¿Sabés cuál fue el principal ahorro de este gobierno que curra con la política? 40%. 40% menos de gasto en obra pública que el gobierno está destinando a obra pública, porque necesitamos no solamente que cierran los números, sino que necesitamos cloacas, autopistas, trenes, para que la economía privada también funcione. Y a la economía privada hay un montón de leyes de reducción. Termino. Cheque, ingresos brutos, ingresos brutos de 35 a 25 ganancias. El que reinvierte pasa de 35 a 25 ganancias. Gracias, Fernando. Los cheques entran dentro de ganancias. Me sacaron el reloj y no seas injusto. Y se me retuvo Iglesias, ¿viste? Ya es incontrolable sin reloj. Sí, a ver, vamos de nuevo. Aníbal Fernández, hacen mala cuenta. Vos sabés que tenemos que esperar 32 años para poder llegar a la reducción del déficit fiscal, porque es medio punto por año. Para llegar a bajar los 16 puntos, de tener que esperar 32 años. Nos quieren conformar con eso mientras siguen dilapidando plata. Lo que nosotros le estamos diciendo es: señores, bajen el déficit fiscal, bajando el gasto, porque la gente está ahogada de impuestos para bancarles a ustedes este tipo de locuras y otras más. ¿Sí? Y se puede hacer sin matar a